Hola corazones, bienvenidos una vez más al canal de Pepa Bebé. Y hoy os traigo esta chaquetita que hemos trabajado a punto bobo, tallita 18-24 meses. Hemos trabajado como si fuera en partes separadas, como si fuera el patrón de un vestido, por ejemplo. Hemos trabajado delantero y espalda separada. Hemos hecho la sisa como antiguamente yo hacía muchísimos chalecos, ¿vale? He vuelto a hacer este tipo porque me gusta mucho ya para un tamañito de este tipo. Se puede hacer para cualquier tamaño, pero un tamañito de este tipo ya me gusta mucho como le asienta así, de esta forma, ¿vale? Hemos hecho por separado, aunque no tiene costurita, pero lo hemos hecho por separado. Delantero, por separado cada uno, y la espalda y sus manguitas. Hemos terminado con un ribetito aquí de crochet, muy sencillo, ¿vale? Para que no sepáis hacer crochet, es muy sencillo. Esto ya lo habéis visto en algún que otro tutorial, porque es la puntilla Pepa que yo le llamo, que le hago a muchos de mis trabajos. Bueno, pues hemos trabajado con agujitas del número 3 y hemos gastado 3 madejitas. 3 madejitas de hilo algodón 100% Super Cotton de lana rubí, que ya sabéis que tenéis el 10% de descuento si adquirís el mismo material que yo he trabajado. En la cajita de descripción, que está debajo del vídeo, hay una flechita, le dais, se despliega y ahí os sale el enlace de la tienda online donde podéis conseguir el mismo material si queréis que yo he trabajado, y un código de descuento de promoción que cuando vais a comprar os preguntan: ¿tenéis código promoción? Pues sí, y ponéis el que yo os dejo escrito, ¿vale? Así tenéis el 10% de descuento en Rubí de cualquier cosa que compréis en la tienda, no solamente lo que es esta prenda, sino cualquier cosa que compréis. También tenéis el enlace de mis redes sociales, de Facebook e Instagram, donde siempre, que está muy bien que me sigáis, porque ahí os dejo siempre, publico todo el trabajito que voy a subir a YouTube, lo publico días antes. Entonces además está genial también que me mandéis fotitos de trabajitos que hacéis realizados desde el canal. Entonces estupendo que estemos por ahí en contacto, ¿vale? Bueno, pues trabajado con agujitas del número 3 y agujitas de crochet del número 2,5 hemos utilizado, ¿vale? Bueno, pues nada, os voy a dejar aquí con el paso a paso, no antes sin deciros que si no estáis suscritos al canal, que lo hagáis, que eso siempre beneficia mucho, que le deis una manita arriba si os ha gustado, y no olvidéis daros a la campanita para que os avise cuando he subido el tutorial. ¿Vale, corazones? 3 madejitas necesitamos para este tamañito, 18-24 meses. Bueno, pues aquí os dejo con el paso a paso, corazones. Corazones, vamos a empezar a hacer nuestra chaquetita haciendo los delanteros. Mira, ya tengo aquí hecho un delantero, aquí he empezado el otro. Vamos a hacer 2 delanteros exactamente iguales, solo que en este estoy haciendo los ojales y este va sin ojal, exactamente igual. Entonces vamos a montar en agujitas del número 3 un total de 40 puntos. Tenemos 40 puntos montados y vamos a hacer nuestro primer ojal a la vuelta número 20. Cuando empecemos la vuelta número 21 hacemos nuestro primer ojal. Seguimos trabajando a punto bobo durante 60 vueltas que tengo aquí. 60 vueltas la tendremos que trabajar todo a punto bobo, haciendo los ojales a partir de ahora cada 18 vueltas.
El primero lo haremos en la vuelta número 21, cuando comencemos la número 21, y después vamos haciendo cada vez que empecemos la vuelta número 19 en este caso. Hacemos 18, cuando empecemos la 19 vamos a hacer otro ojal. Así vamos a trabajar hasta tener 60 vueltas. Cuando tengamos las 60 vueltas, yo estoy de vuelta de nuevo con ustedes para ir haciendo lo que es la sisa de nuestra chaquetita. Vamos a hacer trabajada toda a punto del derecho, punto bobo. Me quedo haciendo, bueno, el ojal, ya sabéis el ojal cómo se hace. 3 puntos del derecho, hebra, 2 puntos juntos. Este es el ojal. Hago 3 puntos del derecho, echo hebra y cojo 2 puntos juntos. Y sigo trabajando todo ya del derecho, ¿vale? Bueno, pues me quedo haciendo estas 60 vueltas teniendo en cuenta los ojales y ahora estoy con ustedes. Ya tenemos las 60 vueltas hechas y vamos a menguar en este ladito. Tenemos los ojales, esto va así, este es el derecho. Los ojales aquí, tenemos este menguado y este es el derecho de este otro lado, ¿vale? Siempre es porque tengo mi rabito de comienzo en el lado derecho y aquí mi rabito de comienzo en el lado derecho. Entonces voy a empezar a menguar aquí la parte de la sisa, esto de aquí, ¿vale? Y vamos a menguar la primera vueltecita 3 puntos. Entonces paso un punto, hago otro y cierro. Cierro 1, 2 y 3. Continúo esta vuelta, la termino, hago la siguiente al comienzo de la otra. Volveré a menguar, os lo digo ahora mismo. Dos puntos. Al comienzo de la otra menguaremos 2 puntos. Tenemos que tener siempre la precaución de los ojales, ¿vale? Yo ya llevo aquí 3 ojales, me han entrado en las 60 vueltas que tenemos hechas. Vale, hago la vuelta del revés como me corresponde, que es todo entero del derecho. Y al empezar la vueltecita en este ladito menguaremos 2 puntos, igual que hemos hecho con 3. Ahora vamos a hacer 2. Hago un punto, el siguiente y lo cierro. Uno y 2. Y ahora os voy a explicar. Así tenemos que continuar menguando para hacer este hueco de manga. Como está aquí, os voy a explicar cómo tenemos que seguir menguando. Corazones, hemos menguado 3 la primera vez. Después hemos menguado 2. Tenemos que seguir menguando otra vez 2, otra vez 1 y otra vez 1. ¿Vale? Este es el menguado que tenemos que hacer para hacer el hueco de manga. 3, 2, 2, 1, 1. En los delanteros, ¿vale? Esto es en los delanteros. Y ahora, vamos a continuar. Vamos a poner, yo voy a poner el marcador que tenía aquí en este. Lo voy a poner en este.
para marcar dónde está mi primer menguado, que ha sido aquí. Este es mi primera vuelta de menguado. Ay, que no lo veo bien con esto. Aquí. Lo marco porque a partir de aquí, a partir del primer menguado, tenemos que contar para hacer el hueco del escote, este huequecito, que no estoy en cámara, para hacer este huequecito, desde este primer menguado hasta empezar el primer escote, tenemos que contar un total de 40 vueltas, ¿vale? De aquí, desde el primer menguado hasta empezar el primer menguado del escote, tenemos que hacer 40 vueltas. Entonces yo voy a voy a seguir menguando lo que me falta. Aquí tengo marcado mi primer menguado y voy a seguir recto hasta que tenga 40 vueltas, ¿vale? Las contaré desde aquí, desde este. Y vuelvo y ya os digo cómo hacemos el hueco del escote. ¿De acuerdo? Venga, pues vamos a seguir trabajando, corazones. Ya tenemos hechas las 40 vueltas desde que empezamos a menguar y estamos en el lado donde vamos a hacer el escote, este escotito. Entonces, vamos a hacer la primera vuelta cada vez que empecemos a menguar. Ahora mismo vamos a menguar 5 puntos. Entonces, paso el primero sin tejer, hago el siguiente, 1, 2, 3, 4 y 5. Terminamos la vuelta toda entera del derecho. Hacemos la vuelta del revés de derecho y así vamos a ir menguando. Esto es el escote. Aquí, para que lo veáis, el escote. Y vamos a hacer 5, que lo acabamos de hacer ahora mismo. En la siguiente vuelta que estemos aquí, haremos otros 5. En la siguiente que estemos aquí, haremos 2. En la siguiente haremos 1. En la siguiente haremos 2. Y en la siguiente haremos 1. En total van a ser 5, 10, 11, 12, 13, 14, 15, igual a 16 puntos lo que vamos a menguar en el escote. Pero de esta forma, para que haga este juego redondo. ¿De acuerdo? Entonces haremos 5 que acabamos de hacer. Volveremos a hacer 5, 2, 1, 2, 1. Igual a 16 puntos en total. Una vez que terminemos el último menguado, aquí, que terminemos el último menguado, terminamos la vuelta. Y empezamos a contar desde la vuelta del revés 8 vueltas. 8 vueltas y cerramos en la número 9, si no me equivoco, sí. Y cerramos en la vuelta número 9. ¿De acuerdo? Bueno, pues vamos a terminar el otro delantero y vamos a empezar con la espaldita. Ya tenemos terminado los dos delanteros y vamos a empezar con la espalda. Mirad, con la espalda vamos a montar en nuestra agujita 78 puntos. 78, ¿vale? Lo voy a poner aquí. 78 puntos de montaje. Y ahora vamos a trabajar igual que en el delantero, las mismas 60 vueltas hasta llegar a la sisa. Haremos 60 vueltas hasta llegar aquí a la sisa. Cuando lleguemos aquí a la sisa, vamos a menguar de esta forma. 2, 2, 2, 1 y 1. ¿Vale? Esto lo haremos en la sisa. 2, 2, 2, 1 y 1. Igual que hemos hecho aquí, pero con esta numeración. A partir de aquí vamos a trabajar
las mismas vueltas, exactamente las mismas vueltas que hicimos, que hemos hecho en el delantero. Que voy a sumar porque son 40 vueltas hasta aquí, 48, tienen que ser 48, pero lo voy a sumar y os digo exactamente. Ya estoy aquí. He estado rectificando porque tenía apuntado otras cositas, pero sí, vamos a hacer, cuando ya tengamos los 60 vueltas hechas del cuerpecito, haremos el menguado. Y desde la primera vuelta del menguado vamos a hacer en la espalda, 50 vueltas. En vez de las que hemos hecho en el delantero, vamos a hacer 50 y cerramos en la 51. ¿Vale? La espalda lleva 3 vueltecitas más. ¿De acuerdo? El delantero lleva desde que hicimos la primera disminución hasta aquí lleva 48 vueltas. La espalda lleva 50. ¿De acuerdo? Bueno, pues esto entonces nos vamos a quedar trabajando la espaldita de esta forma como os he dicho. ¿De acuerdo? Porque es muy sencillo, todo a punto bobo, no tiene ninguna historia. Hacemos los menguados en la sisa, a los dos lados, lógicamente, a los dos laditos. Y seguimos trabajando durante 50 vueltas y cerramos en la 51. Cuando tenga terminada la espalda, vuelvo con ustedes y hacemos las manguitas. Corazones, ya tenemos la espalda terminada, entonces ya tenemos las 3 partes. Espalda, un delantero y otro delantero. Ahora tenemos esto listo ya, ¿vale? Vamos a hacer las mangas. Mirad, las mangas vamos a coger las agujitas de número 3 con las que estamos trabajando y vamos a montar 42 puntos en la aguja, pero con las agujas dobles. ¿Para qué? Mirad, yo ya tengo hecha una manguita, os voy a explicar, para que el elástico de aquí abajo, el elástico no, lo que es el cierre o el comienzo, tenga juego. Y cuando esto nosotros le vayamos a meter la manguita a nuestro bebé, no quede muy tirante. Entonces lo montamos en agujas dobles, ¿vale? El comienzo no queda tan perfecto como queda si se monta con agujas normales, pero nosotros le vamos a hacer un pequeño piquillito a crochet por aquí. Muy sencillo, muy sencillo lo vamos a hacer. Si la que no o el que no esté acostumbrado a hacer crochet, es muy fácil lo que vamos a hacer. Si queréis, ¿vale? Si no, pues nada, lo montáis sencillo o lo montáis y lo dejáis así, como queráis, ¿vale? Yo le voy a hacer un pequeño piquillito porque además también tenemos que hacerle una pequeña terminación al cuellecito. Al cuellecito también tenemos que terminarlo con un puntito de crochet, ¿vale? Bueno, pues esto por aquí y ahora voy a montar 42 puntos en las agujas dobles. Yo voy a medir de esta forma, mirad. Pongo mi dedo, lo abro porque voy a utilizar agujas gordas, digamos. 1, 2, 3, 4, son 40. Cada vuelta son 10. Vale, pues 50 le voy a dar. Aquí tengo yo ya. Ya cojo mis agujas dobles y empiezo a montar mis puntos. Igual que si lo montara normal, pero con agujas dobles. Si tenéis una agujita, por ejemplo, del número 5, pues también os vale. Montáis los puntos en agujitas del número 5 y estupendo también. Luego pasáis a trabajar con agujitas del número 3 y no pasa nada. ¿Vale? Bueno, pues yo monto aquí los 42 puntos. Estoy montando, no sé lo que llevo, corazones, voy a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22,
23, 24, sigo montando hasta 42 corazones. Ya tengo los 42 puntos montados. En este caso yo voy a sacar una aguja y ahora voy a empezar a tejer a punto bobo. Normal, ¿vale? El primer punto de montaje siempre se hace, ¿vale? Del comienzo. A punto bobo todo. Voy a trabajar 15 vueltas antes de hacer nuestro primer aumento en la manga. Y ahora os voy a explicar. Me voy a quedar haciendo las 15 vueltecitas a punto bobo. Os explico cómo vamos a hacer los aumentos y cuántos aumentos y cada cuántas vueltas, ¿vale? Lo tengo todo anotadito en un papel, todo bien explicadito. Aquí tengo mi manguita toda y ahora os lo explico, pero empiezo a hacer las primeras 15 vueltas y os digo cómo hacemos los aumentos, ¿de acuerdo? Bueno, pues me quedo trabajando y ahora mismo os sigo comentando. Vamos a hacer nuestro primer aumento. Mirad, hacemos el primer punto, lo paso sin tejer, y en el segundo hago un punto, no lo saco de la aguja, lo echo hacia abajo la agujita y lo meto por detrás. Ya tengo mi aumento. En el segundo punto siempre, ¿vale? Y al terminar en el penúltimo. Y así no hay escalones. Si lo hiciéramos en el primer punto, quedarían escaloncitos. Entonces, de esta forma, pues no quedan escaloncitos. Se va aumentando sin que se note los escalones. Y a la hora de coser es mucho más fácil, ¿vale? Entonces, vamos a hacer aumentos ahora al final, en el penúltimo punto, exactamente igual. Y ahora os voy a decir cómo lo hacemos en las demás vueltas. Ahora lo hemos hecho a las 15. Ya después no es igual. Pero yo os voy a hacer ahora con el dibujito. Os lo voy a explicar. Mirad, ya estoy llegando al penúltimo, ¿vale? Este es el penúltimo punto. Pues hago el punto. No lo saco de la aguja. Echo hacia abajo. Meto por detrás. Y ya lo vuelvo a tejer y ya tengo el aumento. Vale, bueno, pues explicado los aumentos, vamos a hacer lo siguiente de esta forma. Mirad, si queréis hacer una captura de pantalla, vamos a hacer, el primero lo hemos hecho a las 15 vueltas. Hacemos 8 vueltas más y haremos otro aumento, que tendremos 23 vueltas. Haremos 11 vueltas más y haremos otro aumento y tendremos 34 vueltas. Desde el comienzo. A las 11 vueltas siguientes, otro aumento, que son a 45 vueltas. Otra vez a las 11 vueltas, otro aumento, 56 vueltas. Otra vez a las 11 vueltas, otro aumento y tendremos 67 vueltas. Otra vez a las 11 vueltas, un aumento y tendremos 78 vueltas. Y terminaremos con 8 vueltecitas, porque esto tiene un total de 86 vueltas. Esto tiene un total de 86 vueltas, la manga. ¿Vale? Entonces, hacemos un aumento que lo acabamos de hacer a las 15, hacemos 8 vueltecitas. Al empezar la vuelta número 8, hacemos el aumento. Al empezar desde esta vuelta, hacemos 11 más. Al empezar la número 11, hacemos otro aumento. Desde esta vuelta contamos 11 más y hacemos otro aumento al empezar la 11. Y así vamos a hacer en total 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 aumentos. Y terminamos con 8 vueltecitas sin aumento, antes de empezar a menguar para lo que es la peineta de la manguita. ¿Vale? Y tenemos que tener un total de 86 vueltas
en nuestra manga. Hacerle una capturita si queréis y aquí está todo explicado. Yo me voy a quedar trabajando la manguita hasta llegar a los para hacer las disminuciones de la sisa. Ya tenemos hechas las 86 vueltas con sus aumentos correspondientes y ahora vamos a empezar a hacer la copa de lo que es la manguita, hacer los menguados, esto que está aquí, ¿vale? Entonces empezamos la primera vuelta, vamos a menguar 3 puntos en cada lado, ¿de acuerdo? Entonces paso el primero sin tejer como siempre, tejo el segundo, lo monto, 1, 2 y 3, tejo toda la vuelta y al empezar la siguiente menguo o cierro otros 3. Vale, termino esta vueltecita y ahora al empezar esta otra cerramos otros 3 puntos. Hemos cerrado 3 puntos a cada lado y ahora vamos a cerrar 2 puntitos a cada lado. Entonces, igual que hemos hecho antes, uno, es que tengo aquí detrás el trípode de corazones y me cuesta trabajo con la agujita. A ver. 1 y 2. Termino la vuelta y al comenzar la siguiente, pues de nuevo otros 2 y ya hemos cerrado 3 a cada lado y 2 a cada lado. ¿Vale? Bueno, pues me quedo terminando esta. Al empezar esta, cierro estos 2 y la termino. Y ahora continuamos. Ya lo tenemos hecho y ahora vamos a empezar a hacer cogiendo 2 puntos juntos al principio y al final durante todas las vueltas para hacer esto, corazón. Tenemos que hacer esto. ¿Vale? Entonces, en todas las vueltas y un total de 14 veces. Mira, yo cojo 2 puntos al comenzar y hago la vueltecita, ¿vale? La hago toda entera del derecho, todo a punto bobo. Voy apuntando las veces que lo voy haciendo para que no pierda la cuenta. Esta prenda no necesita ningún tipo de bloqueo, ¿vale? Al estar hecha totalmente a punto bobo, no se enrosca por ninguna parte. Entonces no necesita que lo bloqueemos, ni que le demos vapor, nada. No necesita nada. Bueno, estoy terminando la vueltecita, ¿vale? Cuando me falten 2 puntos, aquí, cojo 2 puntos juntos. Vale, ya lo he hecho una vez. Entonces tengo que hacerlo 14 veces. Pues aquí en este ladito voy a ir apuntando. No tengo por aquí otro papelito. Vale, aquí voy apuntando. He hecho 1. Ahora le doy la vuelta a la labor y vuelvo a hacer exactamente lo mismo. Cojo 2 puntos juntos, termino la vuelta y cuando me queden 2 puntos vuelvo a cogerlo 2 puntos juntos y sería la segunda vez.
voy a llegar al final para volver a comenzar y que os quede bien clarito, ¿vale? Ya estoy llegando. Bueno, pues aquí me quedan 2 puntitos que los voy a coger juntos. Y acabo de hacer el segundo. ¿Vale? Le doy la vuelta a la labor y vuelvo a hacer exactamente lo mismo. Cojo 2 puntos juntos. Sigo trabajando. Y cuando me falten 2 puntos para terminar, los vuelvo a coger juntos. Ya sería la tercera. Y esto lo tenemos que hacer 14 veces. Cuando tenga las 14 veces hechas, vuelvo y ya vamos a terminar la manguita. Ya lo hemos hecho 14 veces y ahora los puntos que nos quedan vamos a hacer una vueltecita cogiéndolo de 2 en 2 para acabarlo de cerrar. Y no cerrarlos del tirón, vamos a menguar aquí de 2 en 2. Cojo 2 puntos juntos, 2 puntos juntos, 2 puntos juntos. ¿Vale? Así terminamos la vueltecita y en la siguiente cerramos ya todos los puntos. En la siguiente, que es la del revés, cerramos todos los puntos, ¿de acuerdo? Y ahora ya vamos a pasar a coserla. Y hemos terminado nuestra chaquetita de tejer. Vamos a pasar a coser manguitas y todo el cuerpecito, ¿de acuerdo? Bueno, pues termino esta vueltecita de 2 en 2, como he dicho, y en la siguiente lo cerramos. Terminada nuestra manguita, lo tenemos ya todo tejido, vamos a pasar a coser. Vamos a poner el derecho, este es el derecho de la labor, lo ponemos aquí y vamos a coger unos cuantos alfileres para que no se nos mueva la prenda. Pongo aquí y pongo aquí y voy a poner aquí otro. Y ahora tengo ya ensartada mi agujita lanera con hilo, porque el hilo que me quedó aquí lo he perdido porque era muy cortito, no me valía. Y entonces he cogido hilo nuevo, ¿vale? Vamos a perder, lo primero que tenemos que hacer es perder el hilo. Entonces, como no se le hace nudo, no le hacemos nudo, vamos a introducir nuestra agujita por aquí mismo, no por el principio, por aquí. Hasta aquí aproximadamente y pierdo aquí mi hilo. Ahí, y ahora me vuelvo hacia detrás, pero no por donde mismo he sacado la agujita, sino un poquito más, un puntito más hacia atrás. Y ahora sí me lo tengo que llevar al principio de la labor. Ya tengo aquí mi hilo perdido. Ya está, ya puedo empezar a coser. Y ahora vamos a coser la manguita cogiendo las hebras. Mirad. Aquí lo voy a apuntar bien. Este es el comienzo. No me preocupa mucho, porque le voy a hacer un puntito, como os dije, de crochet. Pero bueno, aquí normalmente se apunta 2 o 3 veces, pero como voy a hacer el puntito, no. Venga, pues ahora me voy a pasar, mira, a las hebritas que cruzan. Esta, mira, esta, 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 las hebritas que se ven aquí, estas son las que tenemos que coger. Entonces, yo tengo aquí mi hilo aquí y me voy a venir aquí enfrente, que tengo la primera hebrita. Me voy enfrente y cojo la otra. Me vengo aquí y cojo esta. Me voy enfrente y cojo esta. La que sobresale, ¿vale? Siempre la hebrita que sobresale, no la que está más escondidita. La que sobresale. Aquí es que tengo perdido el hilo.
me cuesta un poquito más, venga. Aquí. Me voy al frente, ¿ve cómo estas sobresalen? Estas sobresalen. Estas que están escondidas, no. Estas que sobresalen. Aquí. Voy cogiendo hebrita por hebrita. Aquí en la manguita no le queda costurita. Mira, yo ya tengo cosida esta manguita. La tengo ya cosida. Mirad qué bien asienta. Mira la forma del hombrito que bien queda. Queda genial. Y mirad la costurita, ¿ves? No tiene costurita. No tiene costurita y por aquí tampoco tiene costurita. Sí lleva costurita el hombro, porque el hombro no se puede coger punto por punto, porque si no habría que coger muy abajo. Al final siempre queda costurita, entonces yo le hago con un punto atrás. Y aquí tampoco lleva costurita, en la unión de las dos prendas, ¿vale? Lógicamente sí lleva en la manguita. Bueno, pero vamos por partes, ¿vale? Vamos por partes. Esto lo tenemos aquí apartado. Estamos cosiendo la manguita. Vamos a terminar de coser la manguita. Y ahora vuelvo con ustedes. Cosemos el lateral y el hombrito. ¿De acuerdo? Bueno, pues me quedo cosiendo la manguita. Y ahora estoy enseguida con vosotros. Cosemos la manguita y le damos la vuelta y la ponemos del derecho, ¿vale? Ahora mismo está en el derecho de la labor, ¿de acuerdo? Mirad la costurita y mirad por dentro, ¿vale? Bueno, pues la dejamos aquí reservada y vamos a coser el lateral y ponemos derecho con derecho, ¿de acuerdo? Vamos a coser el lateral, lo vamos a coser exactamente igual que os he explicado la manguita, exactamente igual, y vamos a coser el hombrito. El hombrito sí tenía yo aquí un cabito que me había quedado larguito, pues voy a coser. Y esto lo voy a coser como ya me habéis visto en otros tutoriales con un punto atrás. Un punto atrás, simplemente haciendo esto. Pincho la aguja, avanzo y tiro. Pincho por detrás de la hebra, avanzo y tiro. Pincho, avanzo y tiro. ¿Vale? Así vamos a coser el hombrito y ahora me quedo acabando de coser el hombrito, voy a coser el lateral y ya vamos a colocar nuestra manguita. Y verás qué cosa más mona va a quedar porque me encanta la forma que tiene este sisa. Le queda a nuestro bebé cuando ya tiene unos que ya son más mayorcitos. Aunque se puede hacer a todas las edades, lógicamente, pero que se puede hacer. Ya mi niña tiene 2 añitos, con 2 añitos esto le queda perfecto. Se puede hacer también para bebés, sin problema ninguno. Pero ya como ya tiene más formitas y demás, pues ya esto le queda muy bien. Bueno, pues me quedo aquí cosiendo ya esto que os he dicho y enseguida colocamos la manguita. Ya tenemos cosido nuestro hombrito, tenemos cosido el lateral y la manguita. Y ahora, estamos aquí, lo tenemos todo al derecho y la manguita al derecho. Bueno, pues ahora le voy a dar la vuelta a la chaqueta. ¿Vale? Estoy en el revés de la chaqueta. Y voy a meter por el hueco de manga la manga del derecho. La meto del derecho, entonces. Ahora, voy a coger alfileres y voy a coincidir. Mirad, este es el hilo con el que voy a coser. Y es el hilo donde está el centro de la manga de la parte de arriba de la peineta. Y lo voy a hacer coincidir con la costura del hombrito. Aquí voy a poner un alfiler. La costura donde hemos hecho de aquí de la manguita me la voy a llevar aquí con la de la chaqueta y aquí voy a poner un alfiler.
Ya tengo situado los dos lados. Y ahora voy a cuadrar bien toda la manguita. Voy a que me cuadre bien todo aquí al filito. Pongo alfiler. Aquí. Pongo alfiler. Me vengo a este ladito. Lo pongo al filo. Y pongo alfiler. Y aquí, en este otro ladito. Y pongo alfiler. Aquí voy a poner dos porque está un poquito aquí huequecito para que me cuadre bien. ¿De acuerdo? Y ahora voy a ensartar mi hilo que tengo aquí para coser. Y esto lo vamos a coser con un punto atrás, igual que hemos cosido el lombrito. Bueno, pues estoy aquí, justamente en el principio, en la costurita del hombrito. Voy a pasar mi hilo para adentro. Vale, y ahora aquí la costurita es lo más difícil, porque está durita. Aquí. Y aquí voy a rematar y ya sigo cosiendo sin ningún problema. Siempre los dos muy al filito, ¿vale? Que estén siempre los dos filos unidos. Y voy a pinchar igual que hemos hecho con el hombrito. Un punto atrás. Pincho detrás. Me vengo. Pincho detrás del hilo. Salgo por delante. Siempre al filito. Voy quitando los alfileres que no me valen. Y siempre al filito. ¿De acuerdo? Bueno, pues me quedo cosiendo la manguita y ahora le vamos a hacer el rematito a crochet en los puñitos si queréis, ¿eh? Esto es, en los puñitos es opcional. En el hueco de cuellecito no. Ahí hay que poner algo. Bueno, pues me quedo rematando esto y vamos a hacer lo del puntito a crochet, ¿vale? Lo vamos a hacer fácil. Ya tenemos nuestra chaquetita totalmente cosida y vamos a hacerle en el cuello, que es imprescindible. Mirad, agujita de crochet del 2,5, mi hilo y empiezo aquí, en el bordecito. Pongo el hilo aquí para perderlo. Aquí, sujeto. Pincho en el comienzo. Me traigo el hilo. Este es puntilla Pepa, porque lo hago en muchísimos tutoriales, porque es muy fácil, muy sencillo y queda muy bonito, tanto para niña como para niños, ¿eh? Subimos con 2 cadenetas, 1 y 2. Cojo hebra, pincho en el mismo sitio, vuelvo a coger hebra, cojo hebra, saco 1 y saco 2. Esto es un punto alto. Vuelvo a repetir. Esto se pueden hacer aquí los puntos altos que queramos y hacer lo ancha que queramos la puntillita, ¿vale? Yo lo voy a hacer de 2, de 3, digamos, porque las 2 cadenetas es también un punto alto. Bueno, pues ya tengo las 3. Y ahora avanzo la longitud de lo que mide el puntito alto, que será aproximadamente por aquí. Pincho con un punto bajo. Aquí. Lo voy a volver a repetir. Mirad. Subo con 2 cadenetas. Una cadeneta es coge hebra, saca, coge hebra, saca. Ahora vamos a hacer un punto alto. Coge hebra, metes en el mismo sitio, coge hebra, tiras hacia afuera y tenemos ahora mismo 3 hebritas en la aguja. Cojo hebra y saco 2.
cojo hebra y saco las otras dos. Voy a hacer otro punto alto en el mismo sitio porque van 3. Cojo hebra, saco 2, cojo hebra, saco 2 y avanzo con un punto bajo la longitud del punto alto, que será aproximadamente por aquí, para que no quede ni muy tirante ni muy flojo. Mirad, vamos a subir, hacer otra vez. Vamos a subir con 2 cadenetas, 1 y 2. Cojo hebra, pincho en el mismo sitio, cojo hebra, tiro hacia afuera, vuelvo a coger hebra, saco 2 puntos, cojo hebra y saco otros 2. De nuevo voy a hacer otro punto alto en el mismo sitio. Cojo hebra, saco, cojo hebra, saco. Voy a pinchar, avanzar lo que es la longitud del punto alto aproximadamente. ¿Vale? Y así va a quedar la puntillita. Esto mismo, si queremos, lo vamos a hacer en las manguitas. En las manguitas lo voy a hacer con 2 puntos altos solamente, en vez de con 3. Si queremos, si no, pues también lo podemos dejar así, que también queda muy bien, ¿vale? Bueno, pues yo ya me voy a quedar terminando estas puntillitas. Voy a ponerle los botoncitos y ya vamos a tener nuestra chaquetita terminadita. Listo, corazones, ya tenemos la chaquetita terminada. Mira qué mono ha quedado con su piquillito hecho. En las manguitas también le hemos puesto un piquillito un poquitín más pequeño. Sus botoncitos. Ya tenemos nuestra chaquetita terminadita. Y os voy a dar medidas. Mirad. De anchura, ya sabemos que esto es talla 18-24 meses, ¿vale? Tallita de anchura tenemos 30 centímetros. Desde largo, desde el hombrito, desde justamente el hombrito hasta abajo del todo, 24. Desde el escote hasta abajo del todo, 21. Hueco de la sisa, de largura que le hemos dejado, digamos. Porque estas chaquetitas se pueden hacer más cortitas, se pueden hacer toreritas, se pueden hacer más cortitas. Pues esta tiene 11 centímetros y medio aproximadamente, 12 centímetros. Largo de manga, desde el hombro tenemos 23 centímetros. Desde la sisa, 17. De anchura a la altura del bracito, 11 y medio. Y en el puñito tenemos 9. Apertura de escote. Os digo, apertura de escote tiene 13 y medio. Hueco de manga, vamos a ponerlo desde aquí aproximadamente, desde el hombrito hasta aquí tenemos 11 centímetros y medio. Y yo creo que ya están todas las medidas dadas. Creo que sí, ¿vale? Bueno, pues nada, dicho todo esto, esperando que os guste mucho, que os haya gustado mucho, que lo hayáis puesto en práctica. Cualquier duda ya sabéis dónde encontrarme. Y un besote os doy muy grande por haber llegado. Gracias por haber llegado hasta aquí y hasta el próximo.